Hay regiones que están muy críticas en tercera dosis, tenemos que fortalecer ese trabajo. Estamos conectados ahora vía Zoom con Arturo Granados, coordinador de la iniciativa de seguimiento a la vacunación COVID-19, en la que ha participado Propuesta País, que es una asociación de la que es parte Arturo. Arturo, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y un gusto de verte después de algunos meses. Claro, después de tiempo, ya nos habíamos acostumbrado, ¿te acuerdas cuando participabas en el Ministerio de Salud y salíamos todas las semanas, lo hacíamos, ¿no? A veces hasta con más frecuencia a darle información a la gente sobre la marcha de la pandemia, que creo que fue muy valioso el darle respuestas a la gente desesperada en los momentos que más necesitaba, entre otras cosas, no solo atención, sino información. Ahora, ¿cuáles las conclusiones de este seguimiento y fiscalización que han hecho ustedes en la campaña de vacunación contra el COVID-19? Bueno, en primer lugar, reconocer el trabajo de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. Ellos han realizado un informe de fiscalización y seguimiento a la vacunación COVID desde el inicio hasta junio, y es un informe oficial de la Comisión. Propuesta País colaboró técnicamente con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Es un informe muy valioso, acá lo tengo, te lo vamos a hacer llegar en breve, te lo envié en la versión electrónica. Varias cosas importantes, el informe lo que resalta es cuáles son las luces, digamos, del proceso, las cosas positivas del proceso, las sombras, las cosas que preocupan, y también un paquete de recomendaciones para mejorar el proceso. La primera idea que es importante reconocerla, Nicolás, es algo que la Comisión ha señalado con claridad, es que en el concierto internacional el Perú en materia de vacunación COVID es una potencia. Nosotros estamos en las Américas cuarto lugar, después de estamos Cuba, Chile, Argentina y luego sigue Perú, y estamos por encima de Estados Unidos, por encima del promedio del mundo. Estamos también por encima del promedio de los países de renta media y por encima del promedio de Europa. O sea, eso es bien importante, en 2 dosis. Hay que reconocerlo, eso es como se compara en el mundo, ¿no? Actualmente. Entonces, es muy importante reconocerlo porque eso implica que el Perú en su sistema de salud tiene un activo, que es la capacidad para hacer inmunizaciones. Y el Perú, digamos, yo pude ir haciendo seguimientos desde que empezamos la vacunación y nosotros estábamos como bien a la cola en el proceso inicial. Y recuerdo cuando pasábamos del 50 al 45, al 42, ¿no? En las posiciones en el mundo, y hoy en las Américas estamos cuartos. Sin embargo, preocupa porque, digamos, la distancia entre nosotros y los demás países se empieza a cortar. Y eso quiere decir que un campo de preocupación en el Perú, claro, es cómo mejoras las coberturas, porque en contrapartida con esa, lo que diríamos, luz de nuestro proceso de vacunación, gran atributo, tenemos unos déficits de cobertura que la Comisión ha advertido y que son públicos porque el Ministerio publica esa información todos los días, o sea, una imagen, y las cifras preocupan. Yo tengo acá, tenemos más o menos 3 millones de personas que no tienen ninguna sola dosis. Esas son personas que diríamos están totalmente desprotegidas. Es una cifra que no se mueve en los últimos meses, o sea, no logramos vulnerar ese 10% que no está protegido en absoluto, está desprotegido absolutamente, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Después hay un grupo que la Comisión lo califica como desprotegidos, es decir, aquellos que tienen una sola dosis. Entonces, tenemos como 4.800.000 personas que solo tienen una dosis. Entonces, eso preocupa porque es una cifra de rezago importante, 14.7 más o menos, y después insuficientemente protegidos, que son los que tienen menos de 3. Entonces, los que tienen menos de 3 son como 8.700.000 aproximadamente, que es el 30.4%. Entonces sí son cifras importantes, pero lo que yo quiero señalar al haber reconocido lo que la Comisión señala de que somos una potencia vacunando, es que sí tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, frente a eso, la Comisión de Salud ha planteado que el año 2022 y 2023
podamos tener se declare el año de la movilización comunitaria. O sea, necesitamos una estrategia de comunicaciones que incluya una movilización comunitaria grande. El ministerio y los gobiernos regionales hacen trabajo comunitario y el gobierno ha hecho en distintas etapas esfuerzos de comunicación, pero es un problema de escala, es muy chiquito. Entonces necesitamos hacer una movilización grande. De manera similar, recordarán el año pasado se montaron los centros de vacunación, se contrató más personal, es decir, se dotó la capacidad para hacer vacunación, que se ha seguido usándose, pero ya eso fue una inversión inicial que hay que mantener, y ahora lo que necesitamos es de manera similar inyectar recursos de manera importante para esa movilización de los agentes comunitarios, de las visitas a las casas, que como repito, se hace pero muy pequeño. Necesitamos hacer una inyección de financiamiento, un shock, digamos, para lograr revertir esos niveles de desprotección que tenemos actualmente. Claro, porque lamentablemente lo que está ocurriendo es que como la variante Omicron es menos agresiva que la Delta y similares, que fueron las que más pérdidas humanas causaron, esto, digamos, hace que la gente tome con poca responsabilidad el estar o no vacunado. Porque dices, al final me va a dar la Omicron y nadie se muere con la Omicron, más o menos es la idea que la gente tiene, pero ya está apareciendo un nuevo virus, ¿no es cierto? Y el destino es incierto. O sea, la Omicron es una variante, digamos, más débil que las anteriores, pero nada nos garantiza que esta situación pueda cambiar con una nueva cepa. Ahora, sí, el problema es qué hacer, Arturo. O sea, cómo hacer, porque esto implicaría una movilización desde mucha información a través de los medios, por ejemplo, lo que parcialmente se está haciendo en los colegios, porque es un espacio para vacunar a los chicos, ir a los centros de trabajo, no sé, hay, como tú dices, ir a los barrios, pero eso supone medidas que ¿qué está ocurriendo con ellas? No se están tomando. Mi impresión es que porque he viajado, lo he visto, o sea, hay esfuerzos en el sistema por hacer eso. O sea, trabajo en barrio, con agentes comunitarios, se hace, Nicolás. El problema es la escala, o sea, necesitamos declarar ese año como el año de la movilización comunitaria para inyectar recursos para darle a los agentes comunitarios de manera similar a otros programas de incentivos que tiene el Estado para darles para su transporte, para su alimentación, su equipamiento, pero hacerlo a escala nacional y sobre todo en aquellos lugares donde tenemos más restricciones de cobertura. Entonces, hay regiones que están muy críticas en tercera dosis, tenemos que fortalecer ese trabajo y tenemos que invertir. Esa es la verdad. O sea, si nosotros le pusiéramos como país 200 o 300 millones a esa estrategia, lo podríamos hacer. Si uno ve el presupuesto de comunicaciones del MINSA o de los gobiernos regionales, es muy chiquito. Entonces, necesitamos realmente hacer un shock en ese campo, meterle recursos a eso para asegurar efectivamente una movilización que implique, Nicolás, un diálogo con la gente, porque parte del tema es que nosotros hemos tenido campañas de comunicación, pero no una estrategia de cambio de comportamiento. Y entonces hay que meterle cerebro a eso que existe en el sistema, pero hay que dotar de recursos para eso. Cuando uno ve cómo ha evolucionado la confianza en la vacuna, empezamos con 45 de personas que no querían vacunarse, luego llegamos solo a 7 que no querían, parece que eso se ha revertido un poco en los últimos meses. El año pasado, en estudios que ha hecho el propio ministerio, que están referidos en el informe del Congreso, mostraban que al principio la gente no iba a vacunarse porque no tenía quien lo acompañe, porque estaba lejos, porque no tenía tiempo, pero esa cifra y la desconfianza estaba casi al final. Ahora la desconfianza es una de las primeras razones de los que no quieren vacunarse para no ir. Entonces, eso implica un diálogo con la gente abajo, en los barrios, en los condominios, en las zonas más alejadas también, porque si no, no vamos a lograr las metas que nos proponemos. Claro, pero eso supone, como tú dices, inversión. Mira, yo, si todo sale según lo planeado, debería tener una entrevista mañana con Alejandro Sacco, que sí, veo su libro ahí, que lo tienes en la mano. Tengo su libro acá en la mano, que me tiene impresionado por las cifras. Y te voy a leer solo una que él toma de la Organización Panamericana de Salud, en comparación Perú con Ecuador. Dice, Ecuador invirtió 16.208 millones de dólares en infraestructura de equipamiento entre el 2007 y el 2016.
es decir, a lo largo de 10 años, ¿no es cierto? Para el mismo periodo, la inversión en el Perú fue la cuarta parte. La cuarta parte, o sea, alrededor de 4.000 millones de dólares en ese mismo periodo. Pero hay un detallito. Ecuador tiene la mitad de población que el Perú. O sea, tiene la mitad de población que el Perú e invirtieron 4 veces más que nosotros. Y acá todavía no hemos hablado de la inversión, porque esto habla de infraestructura y equipamiento, no habla de personal, ¿no es cierto? De personas, de profesionales, ¿no? Entonces, ese es un tema dramático que no termina de entenderse y de cambiarse, ¿no? Como el otro, ese dato es, ¿no?, bien importante. Sí, te agradezco el punto, haciendo la referencia a las cifras de Alejandro. Mira, en general todos sabemos que tenemos un sistema débil y ese es un tema particular de discusión, pero lo que llama la atención poderosamente de manera positiva es cómo, a pesar de que siendo un país tan rezagado en PBI dedicado al público, el porcentaje del PBI en el sector público es uno de los menores de la región, ¿no? Y sin embargo tenemos un desempeño significativo en inmunizaciones. Eso quiere decir que es como la estrella de la corona, la vacunación en el Perú. Pero necesitamos hacer un shock para efectivamente, si tú de repente viéramos los datos de cuánto se da para comunicaciones o cuánto se da para la movilización comunitaria, los agentes comunitarios, los porcentajes son más chiquitos todavía. Y es justamente donde tenemos que invertir más recursos para ampliar esa capacidad. La Comisión de Salud ha recomendado una cosa bien importante, ha dicho, hagamos transferencia directa a los establecimientos que están en las zonas más alejadas para que ellos vean directamente esa movilización comunitaria. Es como una inyección a la vena. Eso se ha hecho en educación en el pasado, es algo que se puede hacer ahora en salud, que es muy importante. Y un tema que no es menor que señala la Comisión, Nicolás, muy importante, es la Comisión ha hecho un cálculo de cuántas vacunas nos van a quedar. O sea, nosotros hemos sido un país exitoso durante el 21 y también el 2022 en la negociación de las vacunas. Hemos adquirido como 150 millones de dosis, ¿no? En realidad era 20 más, pero Gamaleya se cayó el año pasado. El gobierno anterior de Sagasti hizo contratos por 97 millones y pico. El actual gobierno ha hecho 71 millones de dosis más o menos de contratos. Entonces tenemos una dotación importante. Si tuviéramos que vacunar a toda la población meta con 4 dosis, que no es el caso. Entonces, ¿cuál es la proyección de dosis que nos quedarían en Perú? Entre 34 millones y 45 millones de dosis que tendríamos, que no necesitaríamos si es que avanzamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas vacunas? Entonces, la Comisión plantea una estrategia muy importante que tiene lógica de salud pública, es ir a cooperar a los países que tienen déficit de cobertura en la región, Haití, y después los países africanos. Si nosotros hacemos asistencia técnica, apoyamos con vacunas y llevamos brigadas también a países más débiles, vamos a ir contribuyendo a una solución que a todas luces es global. Entonces, eso tendría grandes ventajas para el Perú, porque no solamente ayudaríamos en términos de solidaridad, sino que tiene sentido de salud pública, pero además eso fortalece las capacidades del sistema. O sea, nosotros podemos hacer eso y en vez de estar desperdiciando vacunas, Nicolás, porque tenemos una cosa que por protocolo se llama factor pérdida, que lo señala bien el documento del Congreso, el informe de la Comisión de Salud. Nosotros permitimos por protocolo que se pueda en la zona urbana el 50% de las dosis se puedan perder. Es decir, cuando vas a la vacunación, te acuerdas, los frasquitos se pueden abrir solo cuando hay mucha gente, que era al principio. Ahora eso se ha flexibilizado con el objetivo de ampliar la cobertura. Pero tenemos 50% de factor pérdida y 70% en zona rural, que es un desperdicio enorme. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre nuestro gran objetivo, ciertamente, pero también ser más eficientes y con las dosis que se proyectan, cooperar con los más débiles. Arturo, te agradezco mucho por esta conversación que la verdad creo que hay 2 cosas que hay que aprender de toda esta experiencia, que no puede haber interferencia política
en procedimientos como este de la salud pública. A mí me pareció lamentable que saliera el ministro Ceballos con el excelente trabajo que estaba haciendo, porque la consecuencia fue que se perdió el ritmo luego. Y una de las señales la he tenido yo mismo como periodista, que es no tener interlocutores. Es decir, no poder traer todas las semanas y sostener la tensión, porque yo creo que si bajamos la tensión, es ahí donde empezamos a perder, y esa es una señal de que no se están haciendo las cosas adecuadamente. Pero en fin, te agradezco mucho, Arturo, y ojalá que este informe sirva para corregir, para reconocer las cosas que se han hecho bien, pero sobre todo para corregir lo que está mal. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ti, Nicolás, muy amable por la entrevista.